Bueno, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos visita Daniela Belén. Bueno, Daniela, contanos un poco cuál es el tipo de terapia de conducta que haces y, bueno, tu recorrido y también un poco tu acercamiento hacia aquellos problemas relacionados con ira, enfado en relación a lo que vamos a trabajar hoy. Bien, bueno, les cuento un poquito a todos. Yo soy licenciada en psicología y profesora en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina. Ya una vez recibida, tenía un fuerte interés por lo que es el trabajo con niños, niñas, adolescentes y familia. Entonces, bueno, me fui formando con distintos cursos al inicio orientados a lo que es la conducta externalizadora. En paralelo hice la carrera de especialización en psicoterapia familiar en el Instituto Ackerman de Familia de Estados Unidos y en Fundación EICLE. Y después fui virando hacia lo que es DBT estándar, Teens, y este año empecé REO, así que estoy como adentrándome en este mundo porque si bien arranqué con conducta externalizadora, al día de hoy mi mayor población es TOC, infanto-juvenil y trauma. Realicé MDR, no me sentí tan identificada con ese abordaje, pero bueno, también tengo esa formación, soy más conductual para el lado de FOA, pero bueno, esto es un panorama bien así general. Los problemas de ira en realidad desde el inicio de mi práctica estuvieron que básicamente mis primeros pacientes, casi te diría el 80% de mis pacientes de aquel momento venían con el diagnóstico de DSM-5, ¿no? Trastorno negativista desafiante, o muchos otros con hiperactividad, Ujú. TDAH, así que bueno, esa visión Bien. ahí categorial muy de Manuel estaba, pero lo que yo fui viendo es que hay ciertos procesos que estaban afectados en ambas categorías diagnósticas, digamos. Así que un poco así llegué a los problemas de ida. Me fueron Bien. llegando en realidad, no los busqué, Ok. aparecieron en mi consulta. Bien, ahora, conductualmente hablando, esto que se llama trastorno negativista desafiante, ¿qué tipo de conductas, problema estaríamos hablando? Por ejemplo, agresión de un niño hacia entiendo que es un diagnóstico para población infanto-juvenil, ¿no? Este, Sí, para población infanto-juvenil, pero bueno, si seguimos como en este caminito de lo categorial, después el DCM se va abriendo y muchos niños que han sido, no sé, a los 10 años, que han cumplido criterios de trastorno negativista desafiante, luego los cumplen para un trastorno explosivo intermitente, un mal diagnóstico y estamos hablando de ujú, una bipolaridad. Bueno, después esto como que cambia, ujú, por eso esta frase, que quizás es de otra orientación, ¿no? Alejada de mi marco teórico, pero que los diagnósticos van en lápiz, es porque genuinamente muchas veces dejan de cumplir criterio diagnóstico, en la adultez reciben otro diagnóstico, pero sí, ujú, la característica es este patrón persistente de conducta negativista, desafiante específicamente hacia una autoridad. En ujú, pediátricos lo vemos mucho hacia el docente, hacia mamá, papá, el tutor que está ahí a cargo, enojo excesivo. El DCM te habla algo así como de actitud rencorosa, ¿no? Está descrito mm, incluso de esta manera, pero bueno, bien. si lo vemos más desde lo funcional, hay como todo un patrón de ciertas respuestas aprendidas, ¿no? Para lidiar con el malestar, la incertidumbre Justo eso te o iba a preguntar, frustración. ese tipo de comportamientos desafiantes, ¿sería algo así como que los padres o los cuidadores den una directiva y que el tipo de reacción sea, por ejemplo, desobedecerla, hacer lo contrario, enojarse más? La descripción sería esa, por ejemplo. Sí, sí, este desafío constante. El dicho de los papás es este, nos manipula. Esto es lo que se Bien. ve en la consulta, ¿no? Cuando llegan a esas primeras sesiones más de orientación, muy desordenados, porque es real que esto es un gran estresor para esos cuidadores, ¿no? Incluso en TDAH y cuidadores hay algunas investigaciones que hablan del estrés parental y demás, llegan muy desbordados
por no saber qué hacer con sus hijos, cómo ayudarlos, de qué manera, enojados, ¿no? Muchas veces hay psicopatología en esos padres, pero sí, pasa esto de doy una orden, sencilla, Franco anda a Ujú. bañarte. Uf, berrinche, explosión, estallido, y finalmente Franco se va a dormir sin bañarse, ¿no? Eso es lo Ujú. que termina pasando. O sea, acá sí estaría bueno que también un poco a ver, en los otros episodios a mí también me gusta hacer demasiado énfasis en cuál es la historia de reforzamiento que se ha dado para que estemos hablando de un problema, ¿no? Justo cuando te estaba escuchando hablar, recuerdo algunos casos que yo traté sobre, no sé si se podría considerar el mismo diagnóstico que tú mencionas, pero sí había un historial donde, por ejemplo, en una familia, uno de los chicos de entre 10 y 12 años tenía un comportamiento que era insultar sistemáticamente a la madre sin parar, cada vez inclusive volviendo más agresivos los insultos, pero que una de las variables de mantenimiento era que ese comportamiento no era reducido por ningún tipo de proceso de los que conocemos, o sea, se le seguían ofreciendo reforzadores, no había privación de ninguna variable que el chico quisiera, al mismo tiempo no se cumplían los límites. ¿Tú observas de que ese tipo de variables también son las que explican los casos que tú nos comentas? Sí, sin dudas, y de hecho uno de los pilares, y yo lo planteo en estos términos cuando recibo una familia, porque está como al menos es me hago cargo, recojo el guante, bien personal, subjetivo. En Argentina al menos pulula esta idea de, bueno, va el niño a tratamiento, listo. Fíjate qué haces en consulta, 45 minutos una vez por semana y ya está. Y lo que planteo es, bueno, ¿y cómo generalizamos esto? Porque yo no estoy en el cole, muchas veces no hay un maestro ahí, esta figura que acá en Argentina es el maestro de apoyo a la integración escolar, en otros países de Latam el maestro sombra, le dicen, creo, bueno, el papá, mamá, ¿cómo generalizamos esto? Con los papás como coterapeutas. Entonces, Ujú, al mismo nivel está la orientación a familia y el tratamiento individual de ese niño, porque yo necesito que estén psicoeducados, estos mapadres, tutores, ¿no? Mamá, papá, la abuela, el que sea que esté a cargo de este menor, sobre qué es un reforzador positivo, negativo, castigo, pero explicarlo, yo digo, lo explicamos en fácil, más allá de toda la teoría que tenemos y la terapia estricta de la conducta, explicarlo de una manera en donde quede claro un poco lo que buscamos que suceda en casa, ¿no? ¿Qué hace que la conducta aumente y qué hace que esa conducta disminuya? ¿Qué es lo que a fin de cuentas todos queremos por el bienestar de ese niño? Entonces, en el entrenamiento parental hay distintos modelos, ¿no? El de Barkley, el de Green, hay como mucho modelo ahí que describe estas cuestiones. Se trabaja mucho sobre cómo implementar reforzadores, sistema de economía de fichas, y básicamente esto es análisis funcional de la conducta, ¿no? ujú, El ABC, pero hay una serie de guías, yo lo tomo como guías que nos dan estos autores para transmitirlo a las familias de acuerdo a su nivel de instrucción, sus características personales, el estilo, ¿no? La idiosincrasia de cada familia. ujú. Qué maravilla que justo mencionaste el trabajo con la acomodación familiar, porque eso es transversal al trabajo con TOC y problemas relacionados. De hecho, para la gente que nos está viendo, también me interesaría, así como en el capítulo de psicosis, nos fuimos encargando de barrer algunos mitos que hay. También estaría bueno que acá pudiéramos desmitificar un poco la noción de castigo, ¿no? Que mucha gente lo tiene asociado a agresión, a la palabra castigo y no como proceso psicológico. Es decir, eso estaría buenísimo que, por ejemplo, ¿no? Porque capaz Ujú. que se transmite la idea de, si hay un comportamiento agresivo, hay que ponerse más agresivo, porque no entienden la noción del concepto de castigo. ¿Cómo nos explicas? A ver, castigo primero como mito, que Ujú, está como muy asociado castigo a castigo físico, no.
no nos estamos refiriendo nunca a eso y no vamos a validar bajo ningún punto de vista la violencia hacia nadie. Y salimos de esta postura adultocéntrica, ¿no? Que capaz que si me están escuchando de otro lado, es como esta es una obviedad, Daniela, pero no. El Ujú. castigo físico sigue estando presente en muchas familias argentinas y eso jamás lo vamos a validar. Incluso ahí la intervención es otra y nos tenemos que valer de un equipo interdisciplinario, trabajadoras sociales, ¿no? Servicios de servicios sociales básicamente que nos ayudan y trabajamos de manera colaborativa. Pero cuando nos referimos a castigo muchas veces es lo que llamamos un tiempo fuera, ¿no? Pero no quiero ser tan técnica, digamos, que haya una consecuencia a esa conducta que queremos disminuir. Tiene que haber una consecuencia. Es real que muchas veces, me incluyo, las mamás estamos cansadas, trabajamos un montón de horas, llegamos a casa y es muy difícil sostener ese límite, ese llanto, ¿no? Del otro lado, cuando hay vulnerabilidad del adulto, es muy difícil adherirse a ese plan parental que nos plantea el profesional, pero por castigo muchas veces nos referimos a estar firmes en cuanto a, bueno, hoy no hay tiempo de play, hoy no va a haber tiempo de play, Ujú. O te quedas ¿no? sin el O viaje de esto, egresados, por ejemplo, o bien, sin la sí, salida al cine, o ajá. hoy no vas a la matiné, sí, y poder sostener esto, ¿no? Pero castigo no así a los ponchazos, arbitrario, ¿no? Como hoy me levanté de mal humor y estas cosas que a veces hacemos las familias, como, bueno, nunca más vas a usar la PlayStation. No, eso es inviable, ¿no? Que sea algo que se pueda sostener, razonable, ¿sí? Con un inicio y un fin. Yo enojada puedo decir, nunca más en la vida te voy a dar permiso para salir a bailar levantando el dedito, pero esas cosas sabemos que no se sostienen en el tiempo. Es una penalización que la sienta ese niño como, bueno, ok, lo que yo hago tiene una consecuencia, ¿no? Preferentemente inmediata, con algo valioso para ese niño, significativo, ¿sí? A eso nos referimos. Es ser consecuentes con con los actos, ¿no? Que haya sí, una consecuencia consistente en el tiempo, vendría a ser. Como esto de los privilegios, te lo tenés que ganar, ¿sí? Eh, Te lo tenés que Excelente. ganar. Por eso Sí. cuando armamos estos sistemas de fichas, que en realidad esto lo armamos más adelante. Yo un programa que uso mucho es el de Barclay porque me parece que me gusta en cuanto a que es lindo, es ordenadito, es un ABC que está bueno para plantearle a las familias, pero es personalizado, siempre con análisis funcional de la conducta de fondo, parte psicoeducativa, atención positiva, porque no todo es castigo en la vida, ¿no? ¿Cuántos momentos de atención positiva vos tenés al día con tu hijo? Eso es algo que hablamos mucho con los papás, porque hay un sesgo ahí en el adulto hacia lo negativo, ¿no? Si todo el tiempo yo estoy con este estrés, ¿no? En estado de vulnerabilidad, percibo menos lo positivo que hace mi hijo. Y la atención está ahí cuando insultó, Mm, cuando dijo un comentario poco afortunado. Y en ese tiempo de atención positiva que se plantea ah, desde estos modelos, es un poco hacer la vista gorda a esas cositas menores, ¿no? Y priorizar realmente el vínculo positivo con ese chico esos 10 minutos. Por supuesto, si hay una situación de falta de respeto, de violencia, le pegó a la hermana, eso se va a sancionar, bueno, ya no vamos a jugar más, mañana volvemos a jugar, pero esto no vuelve a suceder, ¿sí? Pero necesitamos este balance, ¿no? De atención positiva y sí una consecuencia clara cuando está esta conducta que queremos disminuir. Si no, estoy intermitente, ¿no? A veces sí, a veces no, y eso es lo que hace que los tratamientos duren tanto tiempo, ¿no? Y que no vean las familias los resultados. qué interesante. Vos sabés que justo cuando estabas mencionando esto, me acordé de un autor que no está en el análisis de la conducta, que se llamaba Minuchin. Creo que fue uno de los más antiguos de la terapia sistémica, que lo que él hacía era poner a la familia en una interacción en una sala y él ir dándole como indicaciones a los padres respecto a qué conductas disminuir, cuáles aumentar, dónde poner un límite, cómo inclusive también se notaba la ansiedad social de los padres de no querer poner límites, de no querer como ordenar toda la situación. Pero lo genial de lo que vos estás sumando es
los programas de reforzamiento a lo largo del tiempo, que por ahí se puede pasar como por alto, y cómo el niño obtiene atención también, ya sea por medio de la conducta disruptiva o por otra. Sí. Ajá. Qué genial eso. Además de las variables esta que me mencionas, ¿qué otras son transversales también en la aparición del comportamiento agresivo en esta población? Bien, antes de eso, lo que quería mencionar que me quedó ahí en el tintero, de la mano de esto de la atención positiva, es también el poder enseñarle a los papás, ¿no? Cómo dar órdenes efectivas, de a una a la vez, esto que vos decías de Minuchin, ir coacheándolos, ¿no? En el, ok, vos querés que se bañe, pero quizás no es la mejor manera como lo estás planteando desde ese lugar. Anda a buscar la toalla, ok, genial, fuiste a buscar la toalla, ahora te voy a acompañar. Sácate la ropa, ya te preparé el agua como a vos te gusta. Ah, buenísimo. De a una por vez, ¿sí? Cuando hay quizás algún proceso neuropsicológico también afectado, esto cobra más relevancia todavía, ¿no? Sería No algo quiero así hablar de diagnósticos, como, pero en TDAH, por ejemplo. sería algo así como introducir ciertos estímulos gratificantes para aumentar la probabilidad de que te haga caso. Sería como hacer eso con el contexto, por ejemplo. Sí, 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 sí. Mm. Ok, ok, ok. Bien, bien. Ese tipo de acá sí también me parece algo que es genial respecto a esto que mencionabas de no tratar al psicólogo como si fuera el mecánico. Te dejo el problema, vos hacete cargo y vos ves. Eh, el tipo de entrenamientos que tú les tienes que dar a los padres, ¿cómo notas si por casualidad ahí también, por ejemplo, hay toda un área a desarrollar respecto a, por ejemplo, darles habilidades verbales, darles habilidades sociales, un plan que tengan que seguir? ¿Cómo organizas eso tú? La verdad es que es bastante artesanal, ¿sí? Si bien te mencioné estos programas estructurados, que hay gente que estudió muchísimo, pero en otra parte del mundo alejada a la idiosincrasia argentina, eh, yo trato, o mi estilo de trabajo al menos, eh, es como que lo voy pautando bastante. Si bien la primera entrevista es para conocernos, de orientación y demás, dejo en claro que es importante el trabajo con padres. Muchas veces hago yo ambos espacios, terapia individual, orientación a familia, otras veces diversifico. Un terapeuta hace el tratamiento individual, yo la orientación a familia y trabajamos en conjunto. Esto muchas veces en adolescentes o cuando hay muchos problemas de conducta y está muy deteriorado el vínculo ahí, para evitar estos teléfonos descompuestos de Daniela me dijo tal cosa y que sea un cortocircuito ahí en la alianza terapéutica con el menor. Y con los papás lo trabajo por escrito. Como cuando hacemos un plan de crisis, yo les entrego un plan de tratamiento. Soy más flexible con las sesiones, ¿sí? Estos modelos que te mencioné vienen de Norteamérica, entonces, bueno, todo es sesión uno, sesión 2. Yo no me manejo de esa manera, pero sí que hay un punto uno psicoeducativo, hay un punto 2 de atención positiva y un punto 3 de abordaje con la escuela y adaptaciones. Cuando trabajamos con el contexto, no es solo casa. Los chicos pasan gran parte del día en la escuela, muchos es como un trabajo. Yo digo, es el trabajo de tu hijo. Son 8 horas que está él ahí. No todos van a una jornada simple, al menos acá, Buenos Aires, Capital Federal, son poquitos los chicos que van a media jornada por cuestiones económicas, lo que sea. Están 8 horas en el colegio, entonces tenemos que revisar qué está haciendo el cole también para colaborar en el tratamiento individual, ¿no? Esto primero lo hablo con los papás y luego gestiono alguna reunión con la escuela, donde también por escrito doy ciertas pautas y charlamos sobre qué es posible y qué no, porque obvio, la dinámica escolar con 35 niños no es la misma que el uno a uno en la consulta, pero yo les dejo a los papás un punteo escrito, de cómo sería el proceso conmigo a mediano largo plazo, de aquí a 6 meses, ¿sí? ¿Qué Mm. temas tenemos que trabajar? Y
tienen un plan de crisis, digamos, en donde definimos, delimitamos son esas conductas de mayor intensidad que se disparan en casa, las que más dificultades le generan a ellos. Muchas veces en el espacio, muchas veces no, siempre en el espacio de familia veo también habilidades de regulación emocional o tolerancia al malestar para los papás. A veces redirijo un espacio individual cuando veo que hay cuestiones de los padres que afectan directamente el tratamiento de mi paciente, y otras se brindan en el espacio de familia, pero muchas veces derivo justamente Mm. si hay mucha desregulación en algún papá o mamá, y yo ya veo que necesito, no puedo avanzar en el espacio de familia si no accede esta persona a un tratamiento, o esto de la ansiedad social. Si no puede plantear no puede sostener el sistema de economías de fichas, porque pobrecito va a pensar mal de mí o no me va a querer, que se juegan estas cuestiones, o cuando planteas un tiempo fuera, yo les anticipo, seguro se va a querer escapar de ese lugar, no lo mandes a la habitación, te va a decir, por favor, es la última vez, no va a volver a pasar. O cuando planteas como estos cambios conductuales, va a haber un pico, ¿no? Donde la cosa al principio empeora antes de mejorar. No todos los adultos lo pueden sostener, ¿no? Si hay un cuadro severo de ansiedad social, por ejemplo. Pero esto yo lo entrego por escrito, para tener como una guía, ¿sí? Esto del Sí. que avisa no traiciona, sabemos lo que vamos a trabajar en este espacio, y obviamente si hay emergentes, situaciones específicas que sucedieron, lo traen y lo abordamos. Pero hay un mapa de a dónde vamos, no es que es eterno el tratamiento y la orientación a familia. En ese tipo de casos, por ejemplo, justo que lo mencionas, donde ya hay conductas que involucran la destrucción de la propiedad, por ejemplo, que al niño, no sé, le pusieron un límite y le fue a dar 10 martillazos al televisor, por ejemplo. ¿Cómo organizas tú, por ejemplo, la manera de impedir esas conductas problema o cómo trabajas en esos casos? Bueno, es súper complejo. Muchas veces ha ido el examen psiquiátrico a ciertos domicilios de pacientes directamente, porque no se han podido regular. Se trabaja en estas instancias también mucho con la anticipación, ¿no? Mm, Anticiparnos antes de ponernos firmes con la consecuencia, también un poco ver qué es lo que pasa antes, ¿no? Cuáles son esas primeras alarmas que a mí me están diciendo, che, pará, esto está escalando, ¿no? Como hacemos con los chicos, el clásico, el termómetro de las emociones, qué sentís en el cuerpo, bueno, lo mismo desde el lugar de adulto, ¿qué estás viendo vos en tu hijo? ¿No? Desde la postura, desde los comentarios, ese de 0 a 100 que nos mm, dicen, pasa de 0 a 100. Bueno, por lo general cuando analizamos bien, no es tan de 0 a 100. Hay algunas pautas que nos van dando que la situación está escalando y se está yendo de control. Si es un mm, caso tan ujú, extremo ujú, como, bueno, le tiré el joystick y partí la televisión, ¿no? Hay ciertos ajustes que en ese primer momento sí hacemos en casa, preservando la seguridad del niño, ¿no? ujú, Eh, Muchas veces he pedido que retiren ciertos elementos o cuchillos, elementos punzantes, digamos, a una altura a la que el niño no pueda acceder. Eso estamos hablando igual de casos severos, ¿sí? No ujú, es quizás la típica consulta que llega, que es de menor severidad y mucho mm, más ujú, manejable con un sistema de fichas, un análisis funcional y atención positiva. Acá hay cuestiones donde hay que preservar la integridad de ese niño, ¿no? ujú, O trabajamos también muchas veces en conjunto con psiquiatras, ¿sí? O con acompañante terapéutico en casa, porque puede ser que los papás no, o los tutores no estén identificando cuando está escalando esto. ah, Genuinamente, ¿eh? No porque no quieran cumplir con el tratamiento, sino porque no lo están pudiendo identificar. Entonces ahí la figura de una T en el domicilio, mi experiencia fue de gran utilidad para aportarnos esa información directa de un tercero que muchas veces es más objetiva, ¿no? Y los papás lo reconocen después, cuando nos reunimos, todos, ¿no? Familia, psicólogo, eh, lo pueden ver ahí con más claridad cuando un tercero aparece como informante. mm, ok, ok, ok.
Bien, yo recuerdo haber por ahí visto o leído que en casos similares donde ocurría eso, una de las opciones era, por ejemplo, tener una habitación donde no hubieran cosas con las que pudiera dañarse o lesionarse, por ejemplo, y que permaneciera allí hasta que bajara un poco la ira, por ejemplo. Algo así como una habitación preparada para que no pudiera lastimarse o dañarse. ¿Tú qué Es opinas de como eso? el tiempo fuera, el mismo tiempo fuera que quizás Ujú. con un niño con menor severidad vos haces con la sillita en la cocina, ¿no? Bueno, en estos casos no sería viable, entonces en la habitación del niño, pero si en la habitación de ese niño hay un montón de cosas súper estimulantes y termina siendo un reforzador positivo que me manden a la Mm, pieza porque mm. termino viendo los videojuegos y tomando coca, no funciona. Entonces sí, en cuanto a eso se retiran los estímulos que pueden ser, los elementos que pueden ser peligrosos para ese niño y esperamos los tiempos porque en algún punto va a bajar, pero en un ambiente contenido y cuidado. Sí, sí. Súper, súper. Ahí hay que preparar la casa, depende un montón del recurso económico, no todos tenemos una tercera habitación ahí como para acondicionar, muchas veces es en el mismo dormitorio del niño, pero hay que ajustar ciertas variables. Sacamos la tele, espejos. Justo con lo que mencionaste recién sobre el problema de la idiosincrasia de Argentina, creo que también es LATAM en realidad también porque es como bastante desinformada las intervenciones por lo general o muy mal formadas. Justo introduciéndonos el tema de la agresividad y las cuestiones infantiles, hace un tiempo atrás encontré un artículo muy genial que era sobre algunos nuevos abordajes sobre el bullying, pero que no estaban centrados sobre la conducta de quien ejerce, sino de todos aquellos que le dan atención y favorecen que lo siga haciendo. Y estaba muy interesante porque te mostraba, por ejemplo, formas de intervenir sobre las personas que lo miran pero no hacen nada, sobre los El que ven y no espectador pasivo, intervienen. ¿no? El que está ahí pero no se implica. Claro, otro que, por ejemplo, no está ni a favor ni en contra, pero tampoco hace nada. Otro que lo ve, pero tampoco avisa al docente, como que está buenísimo porque saca un poco la noción de la agresividad simplemente por el buleador, pero empezar a poner las consecuencias en el resto. O sea, quitar los reforzadores sociales que tiene eso para que ya que de hecho me parece algo súper genial. No lo había pensado desde el reforzamiento social, pero creo que también suma bastante como intervenciones contextuales por ese lado. Ajá. Sí, 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 intervenciones contextuales yo creo que de antemano, porque esto lo vemos mucho, mucho en el cole, ¿no? Cuando la conducta agresiva es reforzada socialmente, ¿no? Y pasan a ser, es como una delgada línea entre ser el gracioso de la clase, que hizo una conducta disruptiva y pausó y zafaron, por ejemplo, de prácticas del lenguaje, a el agresivo de la clase, ¿no? Y que quede después excluido de los cumpleaños, de invitaciones a las casas y demás. Hay un reforzador social en esto, ¿no? Si Qué yo todo bueno el que está tiempo... eso. Qué bueno Sí, para poner las consecuencias ahí. bueno, pero ahí no estamos. Ahí está el docente, la docente, entonces el trabajo es codo a codo. Esto tiene que ser en simultáneo porque si no, no es suficiente con esos 45 minutos una vez a la semana. El generalizar las intervenciones no es un cliché, un speech que decimos, sí, trabajemos en equipo. No, es realmente en conducta la base. Por eso es importante como cuentas claras. Escuela, familia y terapias Ujú, son tres pilares. Si se cae uno, la mesa se tambalea, entonces tenemos que estar ujú. comunicados. Y ahí sí dependemos mucho de la disposición también con la que nos encontramos en la institución educativa, el equipo de orientación escolar, porque a veces hacemos observaciones en esto que vos me decís, bueno, el contexto. Hacemos observaciones, algún día vamos a ver una clase, ¿sí? O nos quedamos en la mañana a ver cómo es la dinámica, para poder nosotros ir haciendo ese análisis y Mm, después dejarle el plan al docente y ver en conjunto qué es factible de realizar y qué no. mm. Ok, ok. Eh, en este caso,
en este caso hemos hablado de muchas variables, como por ejemplo la acomodación familiar, la cooperación interdisciplinaria, la retirada de reforzadores cuando aparece la conducta agresiva y el entrenamiento para padres. Por ejemplo, en ese, ahora, entrando más en, por ejemplo, lo que sería la expresión de la agresividad. Ahí también Ujú. trabajan alguna especie de modelado o moldeamiento respecto a si, por ejemplo, aparece la emisión de la conducta agresiva, como detenerla, reiniciarla, volver a reiniciar esa interacción para que use otra alternativa. ¿Eso también lo hacen de la misma manera, por ejemplo? En la terapia uno a uno con ese niño, sí, yo trato de dividirlo como en distintos momentos, pero en realidad no es que es un A, B, después C, sino que todo se va trabajando en simultáneo, pero primero el reconocimiento de esa emoción, ¿no? ¿Qué entendemos por ira? ¿Qué entendemos por agresividad? Adaptado, ¿no? Al lenguaje, a la capacidad de comunicación más que nada que tiene ese niño y de comprensión, ¿no? Identificarlo en el cuerpo, qué pensamientos tenés en ese momento, cómo expresás este enojo, de qué manera, tomamos ejemplos de alguna situación reciente que quizás me informan los papás del cole por una nota, entonces sí trabajamos con viñetas sobre eso en primer lugar. Una vez que hay un reconocimiento de esta situación, habilidades de regulación emocional, eh, en donde vemos también cómo tratar de bajar esa intensidad y de practicar esas respuestas alternativas en este tercer momento que llamo resolución de conflictos, ¿no? Una resolución de conflictos adaptada a los niños, ¿no? Como, bueno, ok, ya pasó esto, volvamos a esto. ¿De qué manera se podría haber resuelto esto? Yo lo planteo al principio medio loco, como lluvia de ideas. Lluvia de ideas con todas las opciones posibles de resolver esta situación. Me acuerdo de un niño que yo acompañaba hace mucho como maestra integradora y la solución fue que todos salgan del salón y me quedo solo con vos, Daniela, y con la seño, con la docente a cargo. Ok, lo vamos a poner en esa lluvia de ideas que era muy poco efectivo, no iba a ser la opción elegida, pero lo anotamos para ver también en qué piensa el niño como opciones posibles, ¿no? De resolver. Este problema que pasó fue chiquito, mediano, fue algo grave. Le vamos a asignar un número de 0 a 10, esto que pasó. Mm, ¿Es fácil de resolver para vos? Más o menos. ¿Es muy difícil? De todas estas alternativas, vos elegiste esta en el momento. La elegiste y ahora, con el diario del lunes, ¿no? ¿Te trajo más problemas o te sirvió? Y no, la verdad es que me suspendieron 3 días. Ok, y de esta lluvia de ideas, ¿cuál podría ser una más razonable? Y ahí sí vamos modelando al niño. Si selecciono un niño de 7 años, saquemos a todos del aula, lo anoto en la lluvia de ideas, pero lo voy a guiar, ¿sí? Para mm, seleccionar la que más beneficios le va a traer y menos dificultades, ¿no? Es como lo planteamos de manera lúdica también, con colores, con dibujos, hacemos un caminito escrito para que se lleve de la sesión este mapa que me guía en la resolución de conflictos, ¿no? Esto que plantea Casdim, bueno, adaptado a los niños, ¿sí? Cómo resolver problemas de una manera como un poco más sencilla, ¿sí? Que no es sencilla, en realidad es súper complejo esto, pero que tenga alguna habilidad para intervenir, ¿sí? mm, O en esto de tolerar el malestar, doy un paso atrás, voy al baño, agua fría, ¿sí? Em, algunas cuestiones que le sirvan a ese niño y que esto esté charlado con el ámbito escolar, ¿no? Y que ujú. irse del salón no termine siendo una manera de evadir la situación escolar, ¿no? Que si sale del salón alguien esté viendo el tiempo, que fue efectivamente al baño, o que algún tutor lo guíe, ¿no? Si está el acompañante, mucho mejor. Pero sí, esto se trabaja muchísimo y habilidades sociales también porque Mm, ujú. hay una cuestión en donde no es que no se quieren vincular o que quieren ser agresivos y llevarse mal con todo el mundo. La mayoría de los niños quieren tener amigos. Las personas queremos ser parte de la tribu. El tema es que, bueno, a veces es difícil toda la cuestión social y no sabemos cómo, de qué manera, mucho juicio de valor.
Esto pasa mucho, van a pensar que soy un tonto, ya estoy catalogado como el loco de la clase, esto palabras de niños, entre comillas, o el disruptivo, no me invitan a los cumpleaños, ¿cómo hago ahora para integrarme? Tenemos que trabajar también sobre cómo ser más habilidosos socialmente. ¿Qué transmite tu Ujú. cara? ¿Por qué no te invitan a los cumpleaños? ¿Vos cómo llegás al salón? ¿Saludás a los chicos cuando entrás? En el recreo, ¿llevas algo para compartir? ¿Te acercás de alguna manera? Y tenemos otros perfiles más sobreagradables, ¿no? Pero el perfil desagradable es algo que vemos mucho en niños o personas con problemas en la ira, en el control de impulsos. Ok. Esto que mencionabas al inicio me quedé pensando sobre la categoría, ¿no? Trastorno negativista. ¿Hay datos sobre que esto sea un problema estrictamente del desarrollo, o sea, del neurodesarrollo? ¿O en la mayoría de los casos que tú ves hay un claro programa de reforzamiento muy problemático administrado por los cuidadores o muy negligente por lo cual esto aparece? Mira, acá no tengo en la cabeza como un porcentaje, un número o para citarte algo en relación a epidemiología, pero en líneas generales, conducta externalizadora, hablamos de conducta externalizadora, esto es súper amplio, si vos te referís a trastorno negativista desafiante específicamente, principalmente es un problema conductual. ¿Sí? Entonces, el abordaje justamente es desde la conducta. Eh, Hay que ver el modelado que reciben desde casa, ¿sí? Y quizás hay un modelado en casa súper ayornado a una dinámica familia estándar latinoamericana, pero se terminan fortaleciendo ciertas conductas que queremos disminuir. Entonces tenemos como que ir a eso, qué se refuerza, qué se sanciona, son consistentes o no, ¿sí? Cómo es el estilo parental, ¿no? Ahí voy a decir cosas por decir, no es que sea así necesariamente, pero hay una mamá súper laxa en cuanto a la puesta de límites, ¿no? Y tenemos un papá hiper rígido, ¿sí? Con poca capacidad de flexibilizar. Bueno, esto es un modelado, da lugar a mucha intermitencia en cuanto a los estilos parentales, ¿no? O me dejan hacer lo que quiero o eh, me sacan para siempre la play, ¿no? Esto es algo que los niños van viendo. Esto específicamente desde el trastorno negativista desafiante. Si hablamos ya, por ejemplo, de TDAH, sí, hay No, no, mucha yo hablaba de la ira información. nomás, de la expresión de la De agresividad la ira, ok, concretamente. está Ajá. bien. Sí, sí, de hecho, también inclusive hay algunas representaciones cinematográficas muy consistentes con el análisis del comportamiento. Por ejemplo, esta tan famosa de Tenemos que hablar de Kevin. Fíjate que en realidad el comportamiento hostil nunca recibió ningún tipo de consecuencia severa para dejar de ejecutarse. Mm. Más bien al contrario, no recibía ninguna consecuencia. Entonces, hay uno no podría decir, bueno, es hostil en sí mismo. No, ¿qué hicieron los padres? O sea, empecemos por ahí, ¿no? O sea, como que me parece que ese es un punto que la idiosincrasia argentina no mira, no evalúa, no No, estudia, no, no está ve. muy esto del problema del niño, chivo Mm. expiatorio, entonces que reciba tratamiento. Por eso cuando llegan niños muy pequeñitos en las entrevistas de admisión, una de las sugerencias que yo le hago a la familia es, bueno, hagamos esto. Empecemos por un espacio de orientación a familia. Muy pequeños, 3 años, 4, 5. Es una orientación a familia y vemos, porque muchas veces el tratamiento se puede realizar a través de los padres y es exitoso, ¿sí? Y no hay necesidad de que sea ese tratamiento uno a uno con el niño. Acá no estoy hablando de cuestiones de neurodesarrollo, ¿no? Sino específicamente problemas de conducta. Y ha funcionado muy bien, ¿sí? Así que, bueno, todo esto nos llevaría a pensar que hay muchos factores contextuales, reforzamiento, cuestiones que revisar. Excelente, excelente. Sí, inclusive desde los mismos trabajos de Bandura ya está todo el tema de el aprendizaje de la discriminación social, por ejemplo, a partir de grupos de pertenencia, naturalización de la agresividad, por ejemplo, o naturalización del desprecio.
hacia ciertas características, como que hay todo un tema y un asunto, ¿no? Pero súper, súper. Ajá. Ok, ok, súper buenísimo. ¿Algo más que quisieras comentarnos sobre este universo? Que el universo infanto-juvenil es hermoso y que me encantaría que más profesionales se adentren en lo que es el trabajo con niños, niñas y adolescentes y familias. Es muy importante eh, que haya profesionales que se dediquen a infanto-juvenil porque realmente no somos tantos. No, cuesta mucho hacer derivaciones en los que es infanto-juvenil y que no se trata como únicamente de suprimir la conducta, sino de poder entender qué está pasando y poder ver también, repasar un poquito cuando vienen niños, que esto es bastante frecuente, con mucho tratamiento encima, ¿no? Niños de 10 años que ya tuvieron 5 6 terapeutas y vos decís, ¿qué está pasando acá, no? Revisar un poco, detenerse en la parte de evaluación para ver qué se hizo, desde qué lugar se hizo, qué han intentado, ¿no? Y que la regulación emocional no es solo del niño, esta autorregulación a la que todos aspiramos, sino la corregulación, ¿no? La importancia del adulto como referente disponible, ¿no? Entonces hay que trabajar, ¿sí? Con familias. Nos dedicamos a familias y nos especializamos en niños y adolescentes, pero tenemos que trabajar con las familias. No hay chance de trabajar con uno sin incluir el otro. Eso es algo muy importante, porque a veces me pasa en algunas supervisiones que, no, trabajé, ya tuve 8 sesiones con el niño, 8 años. ¿Y con la familia? No, los voy a citar el mes que viene. Bueno, quizás ahí ¿no? No lo digo como crítica, sino realmente Ah, como para invitar a reflexionar sobre esto y la figura del cuidador como mm. trascendental en la vida de los chicos, ¿no? Entonces tiene que ser trascendental en nuestros tratamientos también ese rol, no es solo hola, ¿qué tal en la puerta? Cerramos consultorio y ya está. No hay chicos que sean imposibles, sino bueno, hay entornos que todavía no le encontraron la tecla en cuanto a cómo ayudarlos. Lo más nefasto es que la formación académica refuerza todo lo contrario. Eso es lo más turbio. O sea, que los psicólogos se reciben con una visión totalmente opuesta a que el problema es de interacción grupal en realidad. No me quiero meter ahí porque se me va a zafar como mi cadena Está y, bien, está bien, está y esto bien. está grabado. No hay Pero no, problema, no sí, pasa. realmente la formación no está actualizada. No, No supervisiones nos donde vayamos tú tan lejos, preguntas 10 esto. años atrás, el lugar de las mamás en el autismo, ¿no? Eh, Más nefasto que eso me parece que no vamos a encontrar. El Ah, lugar de la otro madre tipo de mitos nevera. antiguos. Ah, Hablando de mitos, justamente tenemos acá y en déficit de atención, hiperactividad, tendríamos que armar una entrevista para solo hablar de mitos en solo torno al los TDAH. mitos, solo la Hermoso desinformación. sería. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero esto, capaz acá lo decimos como humor entre colegas, pero no es gracioso, porque familias que no tienen ningún contacto con la salud mental, no sé, yo pienso en mis padres. Nada que ver a la salud mental, nada que ver, o sea, no son profesionales de la salud, están súper alejados. Entonces van a un psicólogo, me lo dijo, palabra santa, ya está, sigo esas indicaciones. Hay una confianza en el profesional. No es que una mamá psicóloga lleva a su hijo al psicólogo y más o menos vos sabés, tratamientos de primera línea. Las familias no tienen por qué saber sobre esto. Obviamente uno invita a, bueno, investigale, implicate, pero nosotros somos los que tenemos que dar esa información y eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Sí, ¿Qué pasa cuando, bueno, hoy era esta charla sobre problemas de ira, pero vos que estás en TOC, en no, TOC no, no únicamente olvídate, los tratamientos que se brindan, no es que olvídate. no van a ser nada buenos, sino que son iatrogénicos. Y cuando recibimos pacientes de larga data, de tratamientos de otras orientaciones, quizás más psicodinámicos, cuesta mucho ver cómo hacemos Esos son los que exposición, más daño comprensión de la hacen. Son respuesta, los que más daño hacen. acomodación. Ujú. No es imposible, pero es lo que más demanda toda la parte psicoeducativa. Sí, 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 sí. Así que bueno. Sí, sí, eso sería un episodio especial donde nosotros vociferamos contra los mitos. Sí, eso sería otro capítulo aparte.
Pero bueno, al menos yo súper contento con tu entrevista. ¿Algo que quieras comentar para cerrar? No, por el momento no, agradecerte por la invitación realmente y me parece que es una excelente oportunidad la creación de este canal justamente para alentar lo que es la divulgación científica, pero para todo público, ¿no? Y que quizás llegue una mamá, un papá, una tía al canal y diga, ah, bueno, mira. Averigüemos, exploremos un poco qué son esto de las terapias cognitivo-conductuales, qué tipo de orientación está recibiendo mi sobrino, ¿no? Porque no notamos tanto cambio y que esto sea motor para recibir terapias basadas en evidencia en Latinoamérica. Sí, y sobre todo para que sepan que existen tratamientos específicos. De hecho, algo que hago no solamente con los invitados, sino con aquellos episodios que son específicamente de divulgación, es, bueno, tratamientos con efectividad para la ira. Tiene como mínimo tiene que tener estos componentes, que la gente diga, ah, bueno, 7 componentes a entrenar, bueno, o no sé, o 10. Y después, obviamente, cada invitado explica una habilidad, un entrenamiento, cosas que quizás no están en los protocolos oficiales, pero que el público se entere de que todo esto existe y puede buscar. Ujú. Totalmente, sí, sí. Así que bueno, dame un segundo que ahora corto.